Hola, ¿qué tal? Bueno, chicos, a pesar de toda la reacción en contra de Odisea y de todas las críticas que hubo, ha tenido una recaudación decente en la taquilla, recaudando casi 700 millones de dólares en todo el mundo. Y de hecho, según algunos medios de comunicación, como Geeks and Gamers, por ejemplo, que recaude los 1.000 millones de dólares parece inevitable. Y yo no sé si diría que parece inevitable. Puede ser que supere la marca de los 1.000 millones de dólares, o puede ser que no. Tuvo un muy buen sostenimiento con una caída de solamente el 27% en su segunda semana, lo cual es fantástico, es una muy buena retención. Y yo no sé si esto se debe a que a la gente le ha gustado lo que ha visto o porque hace un año que empezaron con la venta de entradas, muchísimo antes de que se desatara toda la controversia, a que se estrenó principalmente en IMAX y eso hace que los números sean mucho más grandes, o a, como dicen las malas lenguas, y aclaro por las dudas, esto es un rumor, esto no está confirmado, Universal está comprando entradas y está inflando los números artificialmente, o porque no tuvo competencia en la cartelera, o por todas estas cosas combinadas. Creo yo, como les vengo diciendo hace varias semanas, que la verdad la van a descubrir ahora que Spider-Man Brand New Day se acaba de estrenar. Pero dejando de lado la taquilla y si alcanza o no alcanza su punto de equilibrio, si supera la marca de los 1.000 millones de dólares o no, la controversia que rodea esta película sigue y sigue creciendo, porque tenemos a Emily Wilson, que es una escritora feminista que fue la encargada de traducir y adaptar la Odisea con su enfoque a las audiencias modernas, eliminando el lenguaje arcaico e impostado, porque eso creaba, según ella, un distanciamiento artificial y se centró mucho más en los personajes femeninos, en las mujeres, dándole mucho más protagonismo, reforzando su inteligencia, su agencia y su agudeza táctica, mientras que a los personajes masculinos los presentó con todas sus imperfecciones y contradicciones, porque por supuesto son hombres, así que si pueden ser nerfeados, van a ser nerfeados. Y fue justamente por eso que todas las alarmas empezaron a sonar en el momento en el que Christopher Nolan dijo que había recurrido a la traducción de esta mujer para hacer su Odisea. Porque seamos claros, chicos, esto no es la Odisea de Homero, a menos que sea la Odisea de Homero Simpson. Esto es la Odisea de Christopher Nolan, esta es su versión. Pero Emily Wilson ha salido a destrozar a la Odisea otra vez, y no solamente por los personajes femeninos, yo creo que no se debe a eso, porque para mí, mi suposición es que ella está bastante feliz con todos los trasfondos feministas que le pusieron a algunos de estos personajes, sino que está centrándose principalmente en el mensaje de la película en sí, y en lo diferente que es esta película al poema y en el trato que le dieron al personaje principal, es decir, Odiseo. Me avergonzaría de haber escrito cualquier parte de este guión, dijo Wilson. Y tenemos del otro lado de la moneda, a Joyce Carol Oates, que es una escritora feminista que defiende la versión de Nolan y critica a Emily Wilson llamándola una seguidora maga. Esto es espectacular, chicos. Tenemos a dos escritoras feministas atacándose la una a la otra, sacándose los ojos entre sí. Esto es fantástico, esto es canibalismo woke, es una pelea de inválidos. Así que veamos todo esto. Andes, si disfrutas de contenido y me querés ayudar a seguir creciendo, con un me gusta, un comentario, una suscribida o una compartida salvaje para llegar a más personas me ayudas una banda. Así que muchas, pero muchas gracias. Bien, entonces, siendo justos, Christopher Nolan sí mencionó el nombre de Emily Wilson una o dos veces, pero también mencionó a un montón de otras traducciones que supuestamente usó. Sacó un poquito de acá, otro poquito de allá, otro poquito del más allá y otro poquito de sus nalgas. De hecho, en la película podemos ver el enfoque feminista que le da a cada personaje femenino, presentándolo como una víctima de algún tipo. No obstante, no fue suficiente para algunas personas, quienes incluso llegaron a pedir que se prohibiera esta película, como es el caso de la actriz y feminista argentina Thelma Fandim, que por cierto, muchísimas gracias Marcelo por pasarme esto. Pero bueno, centrándonos en el tema del video, en lo personal, mi problema no fue tanto con las mujeres, porque de hecho no tienen roles importantes en esta versión de Christopher Nolan, no tienen mucho tiempo en la pantalla, sino con la forma en la que presentaron Odiseo. Yo creo que eso es lo más grave de todo, el protagonista de esta historia. Él no es el hombre más listo acá y tampoco es alguien que se sienta orgulloso de lo que hizo. En cambio, está completamente roto y se siente tan culpable y tan avergonzado por lo que hizo que ni siquiera quiere regresar a su hogar con su familia. Básicamente le quitan el propósito principal a este personaje. Y esa es una de las cosas que Emily Wilson ahora está diciendo de la versión de Christopher Nolan, la está criticando. Pero como todo esto ya lo vimos en otro video, vamos a repasarlo súper rápido para darle contexto y después vayamos a las buenas nuevas. Christopher Nolan, nos dice el artículo,
Elogió repetidamente la traducción de la Odisea realizada por Emily Wilson en 2017, mientras promocionaba su exitosa adaptación cinematográfica, llegando incluso a revelar que la primera línea de su traducción ayudó a dar forma a su interpretación de Odiseo. Ahora Wilson ha respondido y su veredicto no podría ser más devastador. En un artículo para el London Review of Books, la profesora de literatura clásica de la Universidad de Pensilvania ofreció una de las críticas más duras hasta la fecha a la película de Nolan, argumentando que el director despojó a la epopeya de Homero de las cualidades que le hicieron perdurar durante casi 3000 años. En lugar de elogiar la adaptación, Wilson concluyó diciendo que le daría vergüenza haber escrito parte de ese guión. Y yo coincido con esto. Acá hay todo un mensaje a lo largo de la película y es que los hombres son violentos, que son unos tarados, que son unos simios y que los hombres necesitan ser frenados por las mujeres. Y yo creo que eso es un poco antibélico. Es como, oh, siento vergüenza de causar la muerte. Yo hice esta guerra, no lo puedo creer, estoy tan traumado. Necesitamos poner fin a esta violencia porque esto es un ciclo de violencia y demás. Pero al final de la película vas y cometes un acto masivo de violencia y luego simplemente seguís adelante y te vas abandonando a tu hijo que estuvo esperando con ansias tu regreso toda su puta vida. Desde que nació, lo único que hizo fue esperar que vos volvieras. La única persona que además de ser tu único hijo, fue la única persona que siempre creyó que ibas a regresar, que estabas vivo en alguna parte, que te defendió a vos y a tu esposa cuando vos no estabas. Llegás y le decís, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por todo. Besitos, besitos, chau, chau. Es un poco contradictoria esta película. De todos modos, sigamos porque más adelante tenemos las palabras de Emily Wilson. Tenía la esperanza de que la afinidad de Nolan con estos temas homéricos lo impulsara a nuevas cotas creativas y le permitiera crear personajes más creíbles. Pero la Odisea presenta su habitual combinación de grandiosidad y superficialidad. La visión de la película es demasiado confusa, sus personajes demasiado poco desarrollados para cumplir lo que promete a medias en cuanto a grandes ideas, aunque sí es muy buena a la hora de transmitir grandes explosiones y grandes gigantes. Ella argumenta que el espectáculo eclipsa el contenido. La escritura es pésima. A continuación, Wilson presenta la que probablemente se convierte en la parte más citada de su reseña. Ella escribe: la Odisea de Nolan carece de muchos de los elementos que hacen grande el poema. No tiene nada convincente que decir sobre el tiempo, la memoria, la historia, la guerra, ni sobre la relación entre el glorioso regreso de un guerrero y las vidas de su familia, adversarios, camaradas, amigos y vecinos. Y añade, carece de profundidad psicológica, emocional, política y ética. Y luego viene lo que quizás sea la crítica más dura de todas. Su estructura narrativa es artificiosa, la escritura es pésima. Ninguno de los personajes tiene una motivación convincente para sus acciones o palabras. No hay escenas del delicioso y toda la comida tiene un aspecto horrible. Wilson concluye con lo que quizás sea la frase más brutal jamás escrita de una adaptación de Nolan. Me avergonzaría haber escrito cualquier parte de ese guión. A pesar de haber criticado duramente la película, Wilson reconoce un resultado positivo. Señaló que el éxito de la taquilla de Nolan ha despertado un renovado interés en Homero y afirmó: el estreno de la Odisea sigue siendo un acontecimiento que celebrar. Bien, y yo coincido en parte con lo que dice, con eso de que desde que la Odisea se ha visto envuelta en controversia, se ha vuelto popular, ha estado en boca de todas, mucha gente empezó a interesarse por esta historia y regresó a los libros. Obviamente que hubo mucha gente que fue a ver esta película a los cines, pero mucha gente también regresó a los libros o a las adaptaciones anteriores, lo cual creo que es genial. Y ahora tenemos a Joyce Carol Oates, que está destrozando a Emily Wilson y está comparándola con los seguidores de MAGA. Este artículo nos dice: después de que Wilson publicara una crítica mordaz de la superproducción de Nolan, Oates salió en defensa del director acusándolo de hablar en lenguaje vulgar de la gente de MAGA en lugar de entablar una discusión colegiada sobre la epopeya de Homero. Y esto es gracioso porque, bueno, Emily es de todo menos MAGA. Ella es literalmente todo lo opuesto a MAGA, es feminista y es de izquierda, no es de derecha, es liberal, no es conservador. Pero bueno, más adelante dice: en un artículo publicado en X, Oates escribió: en lugar de discrepar con las interpretaciones de Homero de manera cordial, esta persona que se ha beneficiado enormemente de la película de Nolan
habla con el lenguaje vulgar de los seguidores de MAGA que atacan a alguien con ideas diferentes a las suyas. Ahora yo me pregunto, ¿en qué momento vieron ustedes que Emily Wilson insultó o atacó a Christopher Nolan? Ella estaba hablando de la película, dijo que no le gustó lo que hizo, nada más. Pero bueno, continuó. Cabría de esperar que una traductora, precisamente ella, que está sujeta a un texto y al servicio de un texto, fuera un poco más considerada y respetuosa con los demás que actúan de buena fe, tal como, según ella, lo hace. En lugar de explicar por qué creía que Wilson había malinterpretado las decisiones artísticas de Nolan o los temas de Homero, Oates presentó el propio acto de crítica enérgica como algo parecido a la retórica política. Y a ver, yo coincido con lo que dice porque Wilson no es conocida por ser una comentarista conservadora, todo lo contrario. Además, estuve buscando en el perfil de Joyce y en ningún momento hizo otra publicación, en ningún momento le contestó a estas personas explicando por qué creía que era de MAGA, y esta fue la última publicación que hizo al respecto. En ningún momento explica por qué cree que hay una conexión entre los seguidores de MAGA y la crítica de Wilson. Y ustedes vieron la crítica de Wilson y la vimos más en profundidad en otro video, pero básicamente lo mismo. En el otro video yo me encargo más de desmenuzar cada cosa que dice, pero es básicamente lo que vimos ahora es lo que dijo Emily Wilson. Pero la verdad es que yo coincido con la crítica de Emily Wilson y no sé si es tanto por una cuestión política, porque yo no lo veo de esa manera, sino más bien porque la historia de Christopher Nolan se siente sosa y porque eliminaron demasiadas cosas de esta historia, como los dioses, por ejemplo, que son una parte súper importante de la historia. Y no solamente no están en esta historia, sino que la única que aparece es Atenea, interpretada por Zendaya, y al final te terminas preguntando si realmente era una diosa o era una visión de Odiseo que quedó súper traumado porque la joven Zendaya muere en manos de sus soldados al frente de sus ojos. Y la verdad es que yo no creo que decir algo así, por ejemplo, te haga ser un seguidor de MAGA o un conservador o que tenga que ver con esa ideología política. Entonces, creo yo que llamar a alguien MAGA por tener una crítica demasiado dura me parece un poco tirada de los pelos. ¿Y qué dice eso sobre los límites de la crítica aceptable? No hace falta ser un conservador para pensar que una adaptación funciona mal. No hace falta ser de derecha para creer que Odiseo perdió la esencia del personaje, porque lo hace. Si vos lo comparás con la epopeya, es otro Odiseo completamente distinto. No hace falta ser de MAGA para decir que no te ha gustado esta película o que no respeta el material original, porque eso es lo que pasa, eso es ser objetivo y eso no tiene nada que ver con tu orientación política. Y tampoco hace falta estar de acuerdo con Emily Wilson para reconocer que tiene todo el derecho del mundo a criticar una película si eso es lo que realmente piensa. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo con su crítica, es una opinión y todo el mundo tiene derecho a opinar. De hecho, yo les he dicho un montón de veces a ustedes, a mí me encanta que te haya gustado esta película y respeto por completo tu opinión. Es una opinión, estamos hablando de eso. No estamos hablando de hechos, estamos hablando de opiniones y son completamente subjetivas. Y Joyce, en lugar de abordar los argumentos de Wilson sobre la caracterización, los diálogos, el ritmo narrativo, la interpretación de Homero por parte de Nolan, la conversación se desvía hacia si fue lo suficientemente respetuosa para expresar esas opiniones, lo cual fue, porque yo creo que fue bastante respetuosa, sugiriendo que la retórica de Wilson se asemejaba a la de un movimiento político que ella claramente pretendía que fuera peyorativo, diciendo que ser MAGA es simplemente ser un irrespetuoso y un violento, cuando la historia reciente nos ha demostrado que los irrespetuosos y los violentos son los del bando contrario, los hermosos seres de luz. Lo vimos justamente en el día de ayer con Alan Ritchson, por ejemplo, que estaba diciendo que había personas que necesitaban despertarse en sus charcos de sangre, en sus propios charcos de sangre y sin sus dientes. ¿Y eso no es violento? La verdad es que no lo sé. Pero bueno, Emily Wilson no fue violenta. Emily Wilson planteó argumentos, expresó su crítica y planteó argumentos. En ningún momento insultó a Christopher Nolan o insultó a la película. Fue bastante respetuosa, creo yo. Las obras se pueden admirar, las obras se pueden odiar, las obras se pueden aplaudir o las obras se pueden criticar y despedazar. Para eso existe la crítica.
Lo preocupante es cuando dejamos de discutir las ideas y empezamos a etiquetar a las personas según si su opinión nos gusta o no nos gusta. Y sobre todo si la estamos asociando a movimientos que no tienen nada que ver. Y esto es sorprendente de una académica feminista como Joyce, porque ella intenta fingir ser inteligente y está quedando completamente expuesta a su ignorancia, al menos en el campo político, lo cual creo que es lamentable y es gracioso al mismo tiempo. De todos modos, yo lo voy a dejar acá. Cuéntame qué opinas de todo esto en los comentarios. Dale me gusta y nos vemos en otro video. Chao, chao.